Las primeras victorias de contraofensiva de Ucrania dieron como resultado pérdidas masivas de Rusia y una alarma generalizada en el Kremlin. Según la inteligencia británica, el anuncio del logro llevó a un ministro del gobierno ruso a solicitar urgentemente un redoblamiento de las defensas. Mientras las fuerzas del Kremlin flaqueaban, Kiev proclamó la liberación de 4 aldeas en el sureste como el triunfo inicial de su importante ofensiva recién lanzada. Según las imágenes de las redes sociales, el ejército ucraniano estaba celebrando en Blahudeitne y Neskujne en la región de Donetsk. El viceministro de Defensa de Kiev declaró que también se capturó la cercana Makarivka. Más tarde, los funcionarios informaron que la bandera nacional vuelve a ondear sobre Storozov. Informes no confirmados indicaron posteriormente que también se había retomado una 5ª aldea. Según Yuri Sak, asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Rusia ha sufrido pérdidas significativamente más importantes que Ucrania recientemente, con entre 900 y 1000 soldados muertos. Según el informe de inteligencia diario del Ministerio de Defensa del Reino Unido, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país que redoblen sus esfuerzos. Shoigu, que también criticó a los oficiales del Distrito Militar Occidental de Rusia por no enviar vehículos blindados de reserva al frente con la suficiente rapidez, ha mantenido un alto perfil en el ojo público durante la última semana. Según el Ministerio de Defensa, esto probablemente se hizo para presentarse como al mando de cuestiones estratégicas mientras Ucrania intensificaba su contraofensiva. Shoigu ha hecho al menos 2 comentarios con respecto a las operaciones defensivas de Rusia, incluidas afirmaciones casi indudablemente exageradas sobre las pérdidas de Ucrania. El Ministerio de Defensa afirmó que esto contrastaba con su ausencia durante otros períodos cruciales del conflicto. El Ministerio de Defensa agregó que Shoigu probablemente era muy consciente de la necesidad de mantener una imagen positiva frente a las crecientes críticas rusas. Fuera de una estructura destruida en Blahudeitne, se vio al ejército de Kiev izando la bandera ucraniana. Antes del conflicto, solo había 1000 residentes. El pueblo, que recientemente ha sido el foco de intensos combates, se encuentra en la ruta que conduce a la ciudad de Mariupol. Según algunos analistas, Ucrania podría intentar retomar la ciudad portuaria en los próximos meses. Los 4 asentamientos liberados son los primeros desde el comienzo de la contraofensiva. Aún así, las fuerzas ucranianas también han comenzado a avanzar en el sur del país. Según los informes, las tropas ucranianas avanzaron cerca de la ciudad en ruinas de Bakhmut, que fue capturada por las tropas rusas el mes pasado después de una larga batalla. El Instituto de Guerra, un centro de pensamiento estadounidense, también confirmó que Ucrania estaba progresando. Se informó que Ucrania capturó varias localidades del oeste de Donetsk durante el fin de semana, incluidas Neskujne, Makarivka y Blahudeysk. Moscú aún no ha confirmado el colapso de ninguna de las comunidades, sino que se refiere a los contraataques ucranianos en la región. Sin embargo, el combate se intensifica en todas las áreas. Un asalto con drones en la región de Volgorod descarriló un tren de suministro ruso. Ucrania también afirmó que el Kremlin había destruido una segunda presa en la región de Zaporizhia tras la devastación de la presa principal de Kakhovka la semana pasada, que provocó inundaciones y evacuaciones masivas. Valery Sershen, portavoz del ejército ucraniano, informó que las fuerzas de Moscú volaron una segunda presa cerca de Novodarivka, provocando inundaciones a ambos lados del río Mokry Yaly. El Sr. Sershen declaró que Rusia destruyó intencionalmente estructuras para impedir el avance ucraniano. El lunes, Alemania acogió lo que se denomina el mayor ejercicio de despliegue aéreo en los anales de la OTAN. Aproximadamente 10.000 personas y 250 aviones de 25 países responderán a un ataque simulado contra un miembro de la OTAN. Ingo Gerhard, jefe de la Fuerza Aérea Alemana, afirmó que el ejercicio demuestra nuestra disposición para defender la alianza en caso de un ataque. Una semana después de que la detonación en la central hidroeléctrica de Kakhovka dejara varados a cientos de miles de civiles ucranianos en la inundación resultante, las fuerzas rusas en retirada devastaron otra presa.
A medida que las tropas ucranianas avanzan cada vez más a lo largo de la frontera entre Donetsk y Zaporizhia en lo que parece ser el comienzo de un intento de cortar el puente terrestre ruso entre Crimea y las fuerzas orientales de Putin en Donbass, las tropas de Moscú que huyen han sido acusadas de bombardear otra represa para frenar el rápido avance de la ansiada contraofensiva. A medida que los esfuerzos de rescate y socorro para las víctimas de la devastación de la represa Kakhovka en la región de Kherson entraron en su séptimo día, parece que el ejército ruso está triplicando su estrategia de destruir infraestructura crítica a lo largo de la línea del frente. Según los informes, las fuerzas ucranianas han liberado las aldeas de Neskujne, Makarivka y Storozhev, en el oeste de Donetsk, en la orilla occidental del río Mokry y Yali durante los últimos 4 días. Además, recuperaron el pequeño pueblo de Blahudeidne en el este. Las 3 aldeas en la orilla oeste cayeron sucesivamente durante el fin de semana cuando las fuerzas ucranianas parecían marchar a lo largo del río y hacia Mariupol, aproximadamente a 70 millas al sureste. Un avance exitoso aislaría efectivamente a las tropas rusas en las regiones de conflicto del este de la península de Crimea, a través de la cual todos sus suministros provienen de Rusia. Según las autoridades rusas, sus fuerzas principalmente se han mantenido firmes y no se ha confirmado la retirada de las 3 aldeas. Pero Semyon Pegov, un destacado bloguero militar ruso que se hace llamar War-Gonzo, admitió que las tropas rusas se habían retirado de Blahudeidne, Neskujna y Makarivka y que las fuerzas ucranianas intentaban avanzar a lo largo del río Mokry y Yali el lunes. Según los informes de esta tarde, las fuerzas ucranianas que avanzaban ahora estaban en combate con los rusos en los suburbios del norte de Staromayorsk, el pueblo inmediatamente debajo de la recientemente liberada Makarivka. Sin embargo, un oficial militar ucraniano informó que las fuerzas rusas habían devastado la presa más al sur a lo largo del río Mokry y Yali para impedir un avance ucraniano si llegaban al punto de cruce. La represa, significativamente más pequeña que la instalación hidroeléctrica de Kakhovka, está ubicada aproximadamente a 16 kilómetros al sur de donde actualmente luchan Ucrania y Rusia, cerca del pueblo de Klyuchov. Valery Sershen, un portavoz del ejército ucraniano en ese sector del frente, dijo a la agencia de noticias Ukrainska Pravda que la presa aguas arriba había sido volada, lo que provocó inundaciones en ambos lados del río. Primero, los colonizadores detonaron el depósito de Karlip. La central hidroeléctrica Kakhovka finalmente demolió otras estructuras hidráulicas en la parte ocupada de la región de Zaporizhia. Anticipándose a un gran avance de las fuerzas de defensa ucranianas, en la región de Zaporizhia, recurrieron a esta táctica cuando detonaron nuevamente la estructura hidráulica del río Mokry y Yali. Agregó que la devastación no afectaría el rápido avance de las fuerzas ucranianas en la región. El sábado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó esa contraofensiva, se realizan acciones defensivas. Sin embargo, no especificó si se trataba de una contraofensiva a gran escala, como se anticipó tras la entrada masiva de artillería occidental y sistemas de defensa aérea en Ucrania. Un día antes, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que la contraofensiva había comenzado y las fuerzas ucranianas sufrieron grandes pérdidas. En los últimos días, las fuerzas ucranianas se han concentrado en varias áreas, incluida la región de Zaporizhia y las cercanías de la devastada ciudad de Donetsk, Bakhmut. Alexander Kots, el corresponsal militar de un periódico ruso, informó que las fuerzas ucranianas intentaban avanzar, a pesar de sufrir grandes pérdidas, hacia la ciudad de Staromlinovka, que se encuentra en la carretera estratégica que conduce a la vital ciudad de Mariupol, justo encima de la recientemente presa detonada. Hace más de un año, las fuerzas rusas capturaron la ciudad portuaria en el mar de Azov después de que las fuerzas ucranianas, comandadas por el renombrado Batallón Azov, lucharan valientemente durante varios meses.